Muy buenas chicos, en este último tema vamos a ir viendo aspectos sobre las mutaciones, la evolución y también vamos a ver un poquito sobre la biotecnología. Voy a ir diciendo lo más importante. Bueno, aquí tenéis las recomendaciones como siempre para que os las leáis. Aquí tenemos la definición, mutación. Bueno, aquí tenemos los mecanismos que generan variabilidad genética. ¿Por qué es importante la variabilidad genética? Pues porque lo que hace es ayudar a la adaptación y con ello a la evolución de la especie. Aquí debería de poner adaptación, es un error, ¿vale? Adaptación. ¿Qué tres mecanismos tenemos? Mutación, recombinación y segregación cromosómica. La mutación es un cambio al azar del genoma. Del ADN, del ARN no se considera mutación. ¿Cómo aporta variabilidad genética? Pues dando nuevos alelos de los genes, aportando nuevas combinaciones alélicas. Recombinación es un intercambio de fragmentos cromosómicos entre cromosomas homólogos en la profase 1, en la meiosis. Produce nuevas combinaciones alélicas también. Y luego tenemos la segregación cromosómica, que es el reparto azaroso o al azar de cromosomas materno y paterno en la anafase 1 de la profase meiótica, en la anafase 1 de la meiosis. Pues como los cromosomas se van a combinar al azar, pues lógicamente generan más variabilidad genética. Por ejemplo, en nuestro caso, de los 23 cromosomas que van a un óvulo, pues puede ser que 11 sean del padre de la mujer y que el restante, los 12 sean de la madre, o que sean 10 y 13. Eso es la segregación cromosómica, que no se sabe realmente. Mutación hemos dicho, alteración del genoma, cambio en el ADN que no se consideran mutaciones. Estas pueden afectar a dos tipos de células. Si afectan a las somáticas, son pues las que nos afectan, por ejemplo, en un lunar. Esas no se transmiten a la siguiente generación. Pero si afectan a los gametos, a las células germinales, se pueden transmitir a la siguiente generación. Por otro lado, están las mutaciones espontáneas, las que se producen de manera natural, como errores en la replicación o lesiones del ADN, y las mutaciones inducidas, producidas por la acción de agentes mutagénicos. ¿Qué agentes mutagénicos hay? Hay agentes mutagénicos físicos, que por ejemplo radiaciones ionizantes como radio X, radio gamma. Radiaciones no ionizantes como los rayos ultravioleta. ¿Vale? Pues de ellas, lo suyo es que sepáis por lo menos un ejemplo y que sepáis lo que hace. ¿Vale? Las primeras provocan la ruptura de los cromosomas, modifican las bases nitrogenadas y las segundas forman enlaces covalentes entre dos bases pirimidínicas. Fijaos, se crea un dímero que impide pues, que el correcto desarrollo del ADN o la correcta replicación. Por otro lado tenemos mutágenos químicos como el ácido nitroso, que transforma por ejemplo la citosina en uracilo, ¿vale? Incorpora bases erróneas en la replicación. O hace que se incorporen bases erróneas. Agentes alquilantes que añaden grupos etilo y metilo a las bases nitrogenadas, por lo tanto alteran el ADN. Vale, aquí tenemos un ejemplo. Fijaos lo que ha incluido una base errónea. Esta base es errónea. Sustancias análogas a bases nitrogenadas que hacen actuar por ellas, o sea, en vez de entrar la base nitrogenada entra esta. Y sustancias intercalantes, que intercalan entre las bases, se intercalan en medio de la cadena, provocando inserciones o delecciones de pares de base, o sea, que se inserten nucleótidos o que se eliminen nucleótidos. En cuanto a los agentes mutagénicos, vamos a ir viendo, bueno, hemos visto los físicos, los tenéis aquí, hemos visto los químicos, pero también hay otro tipo de agentes, que serían los agentes biológicos. Entre ellos tenemos los transposones. Los transposones son elementos genéticos móviles. Son ADN que intercambia su posición y se va de un sitio a otro del cromosoma. Estos se han encontrado en el maíz, en levaduras, en bacterias y pueden producir lógicamente mutaciones y causar que se activen o que se inactiven algunos genes. También tenemos los virus. Los virus pueden llevar en su genoma transposones de este tipo
que hacen que al infectar la célula, pues que se modifique el ADN de la célula. Aquí tenemos un ejemplo de un agente químico que sería el agente naranja, un herbicida que utilizaron los americanos en la guerra de Vietnam, que produjo muchas mutaciones en los vietnamitas. Podéis ver cualquier documental sobre ello y la verdad que impresiona. Bueno, según afecten al organismo podemos tener perjudiciales, que generan enfermedades o letalidad, beneficiosas, que nos ayudan a que nos adaptemos y a que evolucionemos, siendo la principal fuente de variabilidad genética, y luego neutras, pues que no nos influyen en nada, no nos aportan nada. No, ¿vale? Una mutación, por ejemplo, un lunar, un lunar que no sea maligno, que no sea ningún cáncer ni nada, pues un lunar que tienes ahí, pero eso ni te aporta beneficio ni te aporta perjuicio. Bueno, vamos a pasar a las mutaciones que vamos a ver, porque hay tres tipos de mutaciones: las génicas, las cromosómicas y las genómicas. Las génicas son las que afectan a los genes, a la secuencia de nucleótidos de un gen. Las cromosómicas afectan al cromosoma y las genómicas afectan al genoma. Como no entran para selectividad las otras, no las vamos a ver, ¿vale? Para quitar un poquito de tiempo. Para no quitar tiempo, vamos. Las mutaciones, pues mira, ¿cómo puede ocurrir? ¿Qué pasa si hay un cambio de base? Si cambia una base por otra, la A por ejemplo, la A por la T en el ADN. Pues mira, puede ocurrir cuatro cosas. Primera, que se cree el mismo aminoácido, porque sea una mutación silenciosa. ¿Por qué puede ser eso? Pues porque el código genético es degenerado. Mirad cómo el aminoácido serina es codificado por todos estos eh, códones de ARN mensajero, ¿vale? Esto es ARN mensajero, acordaos. Esto viene de la transcripción. Esto vendría del AGA. Pero imaginaos que ese fragmento de AGA del ADN cambia y en vez de una A metemos una G. Sería AGG. ¿Vale? Pues fijaos, se convierte en UCC, se transcribe así. ¿Pero qué pasa? Pues que codifican el mismo aminoácido. Por lo tanto, realmente no te vas a enterar de esa mutación. Es una mutación silenciosa. También puede pasar que sí no influya que sí cambie el aminoácido, cambiándose uno por otro. Y si esto afectara, por ejemplo, al centro activo de una enzima, pues pierde la función la enzima. Puede pasar también que el nuevo polipéptido sea más corto, porque se genera un codón de terminación que finalice el polipéptido. O que el nuevo polipéptido sea más largo, porque un codón de terminación se modifique y entonces ya no sea un codón de terminación y haga que sea más larga la proteína. Recuerdo que el ADN tenía tres codones de terminación, que son los que tenéis aquí. Es decir, imaginaos que cambia y ya no nos crea UAA, nos crea UAC. Pues ya se ha perdido este codón de terminación, la proteína sería más larga. Vamos a pensar en lo contrario, que tenemos UAC y en las mutaciones del ADN nos derivan en que se cree un ARN mensajero UAA, pues se crearía un codón de terminación. Por lo tanto, la proteína más corta. A esto es a lo que me refería. Por otro lado, también puede darse que se incorporen nucleótidos nuevos, eso se llama adición, o que se eliminen, eso se llama delección. En ese caso va a cambiar toda la cadena, va a cambiar la secuencia entera desde el punto de la mutación hasta el extremo final, porque va a cambiar la pauta de lectura, es un corrimiento de la pauta de lectura, la vamos a ver ahora después. También puede ocurrir que se duplique parte del segmento de ADN, de manera que entre a continuación de algo, se repita, o que se dé una inversión de un segmento de ADN. Estas son las posibles mutaciones genómicas también. Bueno, vamos a ver un símil, esto lo vamos a pasar rápido, que lo hemos visto ya, un símil lingüístico para explicar todas las mutaciones que acabamos de ver, ¿vale? Fijaos, sin mutación tenemos la siguiente base de ADN, el ARN, los aminoácidos que codifican y el símil lingüístico. 2 por 2 son más que 1. O sea, esto es un símil que iría con estos aminoácidos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si hay una transición? Si hay una transición y cambia la G por la C, ha cambiado un aminoácido y nos cambia solamente este. Fijaos, 2 por 2 6 más que 1, que habría cambiado este. Si hay una transversión, pues básicamente es lo mismo, ¿vale? Parecido. Cambia solo uno. Ahora, fijaos si hay una inserción. Que metemos la T donde antes venía una C. Hemos metido, perdón, inserción, sí, hemos metido uno. Pues fijaos, al meter uno más, nos cambia todo.
¿Veis cómo está cambiando todo? Fijaos, 2 por 2 suma que ha cambiado la pauta de lectura. Eso ocurre tanto en inserción como en delección. Si quitamos uno pasa exactamente lo mismo. Aunque en este ejemplo pues hemos metido un codo de determinación pues para que veáis cómo se podría crear un polipéptido más corto. Bueno, eso en cuanto a mutaciones. En cuanto a evolución, ¿qué es lo importante? Las pruebas de la evolución son importantísimas, el darwinismo es importantísimo y el neodarwinismo también. Esos son los tres que vamos a ver nosotros más importantes. ¿Qué es importante de cara a las pruebas de la mutación? Pues de cara a las pruebas de la mutación es saber qué mutación te dicen. Por ejemplo, si hay un registro fósil en Sudamérica que vemos distintas etapas de la vida o de la evolución de un organismo, pues una prueba paleontológica. Si una enzima de ratón es muy similar a la de una de elefante, solo varía un aminoácido, es una prueba biomolecular o bioquímica, la veremos más adelante, ¿vale? Hay que tenerlas en cuenta, hay que tenerlas claras las pruebas de la evolución, hay que hacerse un cuadro resumen de ellas. Bueno, vamos a pasar a hablar del darwinismo y el neodarwinismo. Mirad, Darwin fue uno de los primeros que sacó la teoría de la evolución junto a Wallace, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que no está completa, su teoría no era completa porque no conocía la genética mendeliana. No obstante, es la primera teoría que surge y la vamos a estudiar porque es fundamental. ¿En qué se basa la teoría de Darwin, de la selección natural? Se basa en 4 diferentes puntos. Primero, capacidad reproductiva elevada. Las especies pueden crear o reproducirse y crear un alto número de descendientes, que no todos van a llegar a la edad adulta, va a haber mortalidad. ¿Por qué? Pues porque va a haber una lucha por la existencia, porque hay recursos limitados, va a haber competencia y por lo tanto pues no todos los individuos van a sobrevivir y no van a llegar todos a la edad adulta. ¿En qué se basa esa lucha por la existencia? Pues en la variabilidad individual. O sea, aquí ya entra de lleno lo que decía Darwin, que había unas características propias de los individuos. No le llamo genes porque no sabía que había genes. Estas diferencian a los individuos del resto. ¿Y cómo influyen estas? Pues van a influir haciendo que se adapte o que no se adapte. Aquí vendría la supervivencia del más apto. Algunas características individuales pues le confieren mayor capacidad de adaptación, ¿vale? No tiene por qué ser el más fuerte. Puede ser, por ejemplo, un pelaje blanco en la nieve, pues te adaptas mejor, puedes tener más descendientes y sobrevives. 4 puntos básicos de la selección natural de Darwin que tenéis que saber. Aquí los tenéis un poco más desarrollados, os podéis quedar con el anterior. Aquí los tenéis explicados en dibujo. Bueno, en cuanto al neodarwinismo, pues esto es la teoría sintética. Sintetizó lo de Darwin y los nuevos avances. ¿En qué se basa el neodarwinismo? Por un lado, en la paleontología, ¿vale? La paleontología nos dijo, o este hombre Simpson, indicó que la evolución era gradual. En cuanto a Dobzhansky, que no tenéis que saber los nombres, pero yo os los digo. Theodosius Dobzhansky lo que nos dijo era que la genética influía en las especies, la genética influía en ellas. Y luego vamos a tener aquí a Mayr, Ernest Mayr. Mayr introdujo el concepto de población como unidad evolutiva, de manera que no es el individuo el que evoluciona. Entonces, los 4 puntos de la teoría sintética son, primero, rechaza el lamarquismo, la teoría de los caracteres adquiridos, que no vamos a estudiar. Segundo, la unidad de evolución es la población, no es el individuo, es la población. Tercero, las mutaciones aportan variabilidad genética sobre la que actúa la selección natural. De aquí viene la genética. Y finalmente, la evolución es gradual, es un proceso que se da de manera gradual. 4 aportaciones muy importantes, de manera que tenéis que saber las del darwinismo y las del neodarwinismo. Aquí lo tenéis un poquito más desarrollado como siempre. ¿Vale, chicos? En el siguiente vídeo vamos a empezar a analizar las pruebas de la evolución. ¿Cuáles son las principales?